Bienvenidas y bienvenidos a Cambio Urbano, un espacio para el diálogo, la reflexión y el análisis sobre los temas que transforman nuestra ciudad y nuestro entorno. Agradecemos profundamente a Radio Artesana por brindarnos este espacio para difundir ideas, compartir conocimiento y generar conversación colectiva. En esta emisión contamos con la participación de dos ponentes de gran relevancia, quienes abordarán temas fundamentales desde distintas perspectivas. Nos acompaña el doctor René Llanes, quien nos hablará sobre el aniversario de Culiacán y la importancia histórica y social de su centro histórico. También contamos con la presencia del doctor Leonardo Ayala, quien compartirá su análisis sobre el medio ambiente en Sinaloa y los retos actuales relacionados con el clima. Los invitamos a escucharnos con atención y a sumarse a esta conversación que busca entender nuestro presente y pensar en el futuro de nuestra ciudad. En el marco del 494 aniversario de la fundación de Culiacán, es muy importante hablar de la obra urbana arquitectónica del arquitecto Luis Felipe Molinas. Él es egresado de lo que hoy se reconoce como la Academia de San Carlos, y él llega aquí a Culiacán en 1890, invitado por el ingeniero Mariano Martínez de Castro, gobernador de Culiacán, y que lo invita específicamente para la construcción de un teatro, porque el teatro ya, Culiacán, en esa época el teatro era muy importante, contar con un teatro todos los estados, de tal manera que siendo Culiacán la capital del estado, pues no tener un teatro era algo como que sí le hacía falta, pues, ¿no? Entonces llega aquí a Culiacán, pero para esa época, en 1890, resulta de que no tenían el terreno todavía seleccionado, no tenían ni los recursos, entonces tardaron como 2 años para poder reconocer, para conseguir los recursos para la construcción del teatro, pero además la selección del terreno, un terreno que tendría que tener ciertas características cercano al centro histórico, al casco original, y hasta que por fin se seleccionó el terreno, ¿no? Pero en esa época, para eso se transcurrió 2 años, tiempo en el cual el arquitecto Luis Molina fue designado como asesor del Ayuntamiento de Culiacán para las obras urbanas arquitectónicas que ameritaban ser atendidas en la urbana de Culiacán. Entonces es la primera tarea que desarrolla él justamente por los 2 primeros años. Su obra inicia siendo un recorrido por la ciudad en donde observa que primeramente la traza urbana, originalmente ortogonal, pues esa ortogonalidad se había perdido, convergían muchas calles en un solo punto, digamos era una traza irregular, de tal manera que él consideró importante la alineación ortogonal, darle continuidad, por aquello de facilitar el crecimiento y la expansión de la mancha urbana. De la otra manera, una traza de plazo roto iba a ser demasiado confusa y no era lo más apto. Entonces él alinea las calles de manera ortogonal, pero además les pone nomenclatura. Resulta que las calles en esa época tenían nombres costumbristas, la calle del Indio Triste, la calle del Oro, la calle así, en fin, así todo lo que se le ocurría. Pero él justamente le asigna los valores patrios, los héroes patrios de Miguel Hidalgo, Morelos, así varios, ¿no? Varios, enarbolando, enalteciendo justamente el nacionalismo del país y de México, ¿no? Entonces, de tal manera que ya se pierden esos nomenclaturas, ¿no? Entonces, pero además, él le pone de la nomenclatura el número de los domicilios, no tenía numeración, entonces él también justamente hace esa labor muy importante. También había un camino en esa época que venía de rumbo a Aquilá y que justamente era un camino vecinal como cualquier otro, angosto, muy pequeño, que es ahora donde se ubica el Boulevard Francisco y Madero. Y él hace justamente un bulevar, el concepto de bulevar, y entra en Culiacán con él. Estamos hablando de 1902 más o menos, no, 1992, de tal manera que aparece el bulevar, un gran camellón central, peatonal, y dos arbolados, todo ello con álamos, a los lados las grandes banquetas también arboladas, de tal manera que es el espíritu romanticista de la época, que era costumbre, de acuerdo a Charles Garnier, que hace una transformación justamente, del Barón de Haussmann, perdón, el Barón de Haussmann en París hace una transformación enorme y concepto de tal manera que ese concepto se fue incorporado a las diferentes capitales del orbe, ¿no? Entonces ahí ya Culiacán aparece aquí ya con un boulevard. Pero también empieza a construir primeros arcos del puente, el puente Castañedo, que en aquella época la inició justamente el ingeniero Mariano Martínez de Castro, pero él sale en 1892 de tal manera que ahí se suspende. Él alcanzó a hacer en esa época, en esos 2 años, dos arcos,
Y cuando entra que es Francisco Cañedo, general Francisco Cañedo, construye los arcos, otros 2 arcos más, de tal manera que este es interrumpido porque en 1907 el ferrocarril Sudpacífico, y ese mismo ingeniero que diseñó y construyó el puente negro que les reconocemos ahora, es el mismo que diseñó la terminación del puente, una estructura metálica semejante a la del puente negro, y se construyó el puente Cañedo que le llamaron, ¿no? Sobre la calle Mariano Martínez de Castro, que ahora se llama Álvaro Obregón. Entonces, esas son las primeras que desarrolló él. Culiacán, habla él, que es un pequeño villorrio, digamos, pocos edificios importantes, y él desarrolla una obra urbana arquitectónica muy importante. En la arquitectura, él empieza a construir el Teatro Apolo en el 2000, perdón, en 1892, se tarda 2 años, en 1894 se inaugura el Teatro Apolo. Entonces ya la ciudad ya de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, pues ya contaba era una de las acciones importantes, para lo cual fue invitado justamente, ¿no? Pero a partir de eso él empieza a desarrollar otra serie de obras muy importantes, por ejemplo, la escuela Benito Juárez, escuela primaria, que en aquella época lo que se hacía eran adecuaciones de casas ya de vivienda, se le hacían remodelaciones y esas se adaptaban para escuela, pero él diseñó una justamente, específicamente para el uso de escuela primaria, que es donde está en la calle de Paliza, esquina con Huelna, ¿no? Entonces él también inmediatamente después construye una cárcel, igualmente que la anterior. Las cárceles eran adaptaciones de viviendas y que las convertían en cárcel, y muchas veces en los propios ayuntamientos adecuaban una crujía, dos o cuartos, eran las cárceles, o sea que era muy informal el asunto de las cárceles. Y él diseña una magnífica construcción, muy académica, de una cárcel que tenía una factura excelente. Él aplica los cánones de la sección áurea ahí, muy bien aplicados, y factura el lenguaje muy academicista, muy académico, así, de tal manera que de excelente calidad, y esta fue demolida en 1978, ¿no? Para construir lo que es ahora el Difocur, o le llaman ahora el Instituto Sinorense de la Cultura, ¿no? Bueno, pero también desarrolla otra serie de proyectos. Por ejemplo, él diseña y construye, por ejemplo, el Mercado Garmendia, ¿no? El Mercado Garmendia, ya había un mercado medio rupestre ahí, como a manera de tianguis, en esa misma manzana, pero ya él hace un proyecto excelente, de excelente factura, ¿verdad? El, de manera que lo construye, pero él cuando sale en 1911 se ve interrumpido porque tuvo que salir de Culiacán porque lo tenían en una lista para fusilarlo cuando la revolución. En 1911 sale él y se queda interrumpido, y lo termina Eliseo Laizaola, es lo que sabemos en los textos, ¿no? No alcanza a terminarlo él. Justamente también hablando de ello, también el Sagrado Corazón, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que se reconoce como el santuario, también es una obra importante de él, ¿verdad? Entonces, como ven, son obras de factura todas ellas, de tal manera que es lo que lo connotamos ahora como el arquitecto de Culiacán, porque le da forma y estructura y lo nutre de una serie de equipamiento para la salud, para la educación, para la cultura, digamos, ¿no? Y él también desarrolla una expansión de la ciudad hacia al poniente de la ciudad, y es donde aparece la Plazuela Rosales. La Plazuela Rosales fue una construcción que se fue a principios del siglo XX, en donde se localizó una casa que hoy ocupa los edificios más antiguos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en ese lugar, que era la casa para Francisco Cañedo. Era una casa para él, pero él vende al pueblo para que fuera mejor la sede de la universidad. El segundo plano, el segundo piso, esa es factura ya de 1847, ese es otro asunto. Era un edificio austero, con el portal simple y sencillo de frente, y también la plazuela de Obregón la nutre justamente, pues, al estilo de los paseos que caracterizan al siglo XIX, justamente. Es una plazuela central que se convierte en un paseo, un kiosco, con unos grandes caminamientos perimetrales, al mismo tiempo cruzados por caminamientos perpendiculares y diagonales, y en una de ellas había fuentes, de tal manera que, y bien arbolada, de tal manera que era el lugar de encuentro por excelencia de los habitantes de Culiacán. Igualmente, no solamente ya no teníamos solamente la plaza central original, la que está por Obregón, sino que también teníamos esa otra plaza donde se alojan también las principales familias, digamos, emergentes, la élite económica y política de la ciudad. Ahí se alojan en torno a esa vivienda, esa plaza. Incluso el propio gobernador ahí se alojó en una construcción
que fue su casa incluso, es donde está el Instituto del Deporte de Sinaloa, ¿verdad? Entonces, con esto se dan una idea clara de cómo Culiacán fue transformado por el arquitecto Luis Felipe Molina. Yo creo que esta charla es un poco el reconocimiento de su obra y que necesitamos, estos edificios hoy forman parte en la actualidad de la cultura material de los sinaloenses, de los culichis, de tal manera que son ahora parte de nuestra herencia cultural que caracteriza justamente el periodo porfirista en la ciudad de Culiacán. Es así como muy importante el relevamiento que justamente le da el carácter de ciudad capital. Antes de ello, pues era un pueblo cualquiera, es un pueblo sin, digamos, sin valores significativos importantes, de tal manera que esta obra urbana arquitectónica que desarrolló Luis Felipe Molina, pues el que le dio el estatus de capital del estado de Sinaloa. ¿Por qué sostenemos que el estudio y análisis de la disponibilidad y demanda de uso de agua se debe de realizar por cuencas hidrológicas? En primer lugar, hay que considerar que la función ambiental que tiene dentro del ciclo hidrológico, las cuencas son las que sostienen el ecosistema, le dan el equilibrio, le dan el mantenimiento para el funcionamiento integrado de los ecosistemas. Asimismo, son responsables la de la revolución climática y son los medios por los cuales ocurre y se desarrollan los diferentes tipos de depuración de los sistemas hídricos. Es importante considerar que estos factores son los que determinan que una cuenca hidrológica tenga un funcionamiento equilibrado y tenga un funcionamiento tal que permita, dentro del marco de la visión sustentable, tenga un funcionamiento integrado, es decir, desde lo que es su nacimiento hasta lo que es su desembocadura. Esto es muy importante considerarlo porque en ese proceso que ocurren los fenómenos distintos, que pueden ser tanto fenómenos naturales como fenómenos antrópicos, las propias cuencas tienen capacidad de resiliencia, tienen capacidad de depuración, tienen capacidad de recuperación. Sin embargo, cuando los factores antrópicos, es decir, de las actividades humanas, afectan sobremanera algunos o los distintos componentes de esos ecosistemas que constituyen o que hacen que funcione la cuenca hidrológica, pues llega a un nivel tal en que es difícil su recuperación, es decir, son impactos ambientales irreversibles, los cuales dan por resultado que estos factores o estos componentes ambientales sean de difícil recuperación en su totalidad. Es decir, el funcionamiento, tanto lo que es sistémico como el funcionamiento del servicio ambiental, tiene su carencia o tiene su decadencia, lo que puede originar en un momento de crisis que esto pueda colapsar y pueda dejar de funcionar, como ha ocurrido en varias partes del mundo, en donde prácticamente las actividades se han desaparecido porque no se manejó de manera equilibrada las cuencas. No quiere decir que no existan fenómenos naturales como las sequías, como las inundaciones, diversos factores meteorológicos o hidrometeorológicos que también pueden ocasionar este tipo de fenómenos. Sin embargo, la recurrencia en la afectación de un sistema de cuencas generalmente ocurre por la actividad que desarrolla el hombre, sobre todo en aquellas que rebasa los límites de recuperación de los componentes que son utilizados como recursos o que son utilizados para transformarse y obtener diversos tipos de productos de consumo humano. Esta es una de las cuestiones principales, esa es la tesis principal que sostenemos, por eso orientamos a que los estudios, y proponemos, mejor dicho, más que orientar, proponemos que los estudios que se realicen en las diferentes zonas del territorio estatal, particularmente en Sinaloa, sea a través de cuencas. Ya hicimos el primer ejercicio, el primer estudio detallado, pormenorizado, que es de la cuenca del Culiacán Humaya-San Lorenzo, donde establecimos las condiciones en las cuales se manejan las cuencas y detectamos algunas cuestiones muy importantes que vamos a destacar como impactos que han ocasionado este proceso de manejo de los recursos hídricos en las cuencas del centro de Sinaloa.
Muy bien. De acuerdo con estudios realizados en la cuenca hidrológica Culiacán-Umaya, que incluimos incluso la del San Lorenzo, detectamos los siguientes impactos ocasionados por las distintas actividades que se desarrollan a través de una cuenca. Y son condiciones distintas porque las actividades también son distintas. Y es muy importante diferenciar esto porque se permite entonces hacer la planeación correspondiente de acuerdo al tipo o características de los impactos que se han generado en el transcurso, en la evolución que ha tenido las distintas cuencas en los distintos sitios del estado de Sinaloa. Y ya habíamos comentado, ya hemos platicado en otras ocasiones que la cuenca tiene una división de acuerdo a una condición altitudinal y las clasificaciones se hacen en la cuenca alta, que es prácticamente donde nace la cuenca, donde surge la cuenca, donde empiezan las quebradas o empiezan los cañones que constituyen los vasos de las cuencas. Y enseguida está la cuenca media, que es prácticamente donde está donde baja hacia la parte, en este caso del océano, del Golfo de California, Océano Pacífico, los diferentes afluentes que son ríos y arroyos. Arroyos principales, ríos secundarios y arroyos. En este sentido, la cuenca media se encarga, como es la que reúne o la que junta los diferentes afluentes que alimentan los ríos principales. Y enseguida está la cuenca baja, que es prácticamente la zona de llanura o la zona de cercana a la desembocadura hacia el mar, que es donde desarrollan las diferentes actividades productivas. En el caso de Sinaloa así está establecido, así está ordenado. De tal manera que entonces que prácticamente el aprovechamiento de los recursos hídricos de manera intensiva, tanto por la agricultura como por las zonas urbanas y de alguna manera las industrias, pues es prácticamente la zona costera. Entonces, vayamos diferenciando los impactos que se identificaron, que se detectaron en cada una de estas estructuras de la cuenca. En el caso de la cuenca alta, lo que se detecta es que una proliferación de vegetación secundaria, es decir, que hay una deforestación considerablemente importante de lo que son los bosques de pino encino, que son los que identifican a la parte alta de la cuenca. Y en la cuenca más baja, o la cuenca media, que es donde está el pie de sierra, es donde prácticamente se realiza la agricultura de temporal, que es lo que prevalece, a ganadería, agricultura de temporal. En esta fase lo que se identifica es el desmonte para tierras de cultivo o de agostadero. Y es aquí también donde ocurre la instalación o el establecimiento, construcción de las presas que van a ser los contenedores de las aguas de las diferentes avenidas que ocurren fundamentalmente aquí en Sinaloa en el tiempo de agua. Entonces, teniendo la infraestructura hidráulica como son las presas, para el caso de la zona centro tenemos tres. Es la López Mateos, que se encuentra en la frontera de Culiacán con Badiraguato, la otra presa, que es la Sanalona, que se encuentra hacia la parte alta del municipio de Culiacán, y la otra, que es la presa del Comedero, que se encuentra en la parte alta del municipio de Cozalá. Estas tres presas son las que alimentan o son las que proveen del recurso hídrico a las partes bajas, o sea, a la costa de la zona central de Sinaloa. Y decimos así porque en realidad no solamente es el municipio de Culiacán o del Valle de Culiacán que se beneficia con este servicio, con este recurso hídrico, sino que también son las partes de Nabolato, de la parte norte de Nabolato, Angostura, de alguna manera la parte plana de Mocorito, y Salvador Alvarado, que incluye Guamucho. Entonces, esta es la importante área que la zona centro está alimentada y está prácticamente subsidiada en términos hídricos por las presas que anteriormente he citado. Y eso es muy importante porque esto nos da una idea de cómo se estructura este funcionamiento hídrico y cómo se aprovecha este funcionamiento hídrico. Pero además de eso, es de los impactos que se han venido
incentivando e intensificando, perdón, y que esto ha generado una mayor deterioro de algunos sistemas, tanto terrestres como acuáticos. Y particularmente digo que es en el caso de la costa donde se acumulan los diversos tipos de contaminantes que son arrastrados por las diversas corrientes, tanto hídricas como eólicas, y que van y confluyen hacia la parte de los ríos y finalmente desembocan en el mar. Esto es muy importante conocerlo porque prácticamente todo lo que es históricamente el uso de agroquímicos y el uso de material que son de residuos peligrosos tienen su terminación o su fin en las costas de Sinaloa, particularmente el centro de Sinaloa, y que son los llamados esteros o zonas estuarinas, donde prácticamente se concentra una gran cantidad de sustancias que son entre residuos sólidos y que son residuos biológicos y residuos tóxicos o químicos que afectan el equilibrio entre lo que es la condición del mar en la zona litoral y la condición del agua dulce. También en esas desembocaduras se conjugan ambas y forman la zona estuarina. Entonces, en la cuenca hidrológica se presentan dos fenómenos que son fundamentales para el análisis de la condición de funcionamiento de las cuencas hidrológicas. Uno es los, el incremento en la productividad agrícola, el desarrollo urbano y de alguna manera la actividad industrial, es la parte positiva de esto, en lo que es el uso, optimización del uso del agua y orientado para cada actividad de la cual hemos citado. Pero la otra es los impactos negativos que generan este tipo de actividades, que es la cara negra de este territorio, del territorio de la cuenca, estamos hablando, y obviamente que exige, requiere, urge que se tengan y se hagan los estudios pertinentes para poder ir disminuyendo, aminorando los impactos que cada vez se hacen más intensivos y afectan más la condición de funcionamiento de las cuencas hidrológicas. Y estamos partiendo del referente del estudio que hicimos en la cuenca del río Culiacán, Maya, San Lorenzo. Una de las cuestiones importantes que se tiene que considerar para estos estudios es el alcance de estos estudios, es para lograr una configuración territorial que permita identificar cómo están distribuidos actualmente los recursos hídricos y cómo es la manera o mejor manera de aprovecharse. Es decir, que no tengamos los riesgos recurrentes de la falta de agua por el uso intensivo de esta y cuyos cultivos no dan para que el agua se mantenga en condiciones tales que garanticen un periodo de vida suficiente para cualquier situación de crisis de agua. Por eso recurrentemente también tenemos crisis de agua en cuanto a lo que es el uso para los sistemas productivos. Uno. Dos, es planificar el manejo el manejo sustentable del agua a nivel regional. Es decir, no solo es la cuestión de la costa, no solo es la cuestión del uso en la zona urbana, no solo es el uso, sino también es el cuidado del mantenimiento del ciclo hidrológico. Esto significa que deberemos de mantener las fuentes reguladoras del clima, como son las zonas de pie de sierra y sierra, para que se garantice que se cierre el ciclo hidrológico y se vuelvan a las precipitaciones como ocurrentemente teníamos, y que las presas se mantengan con un nivel promedio de agua suficiente como para poder tener un servicio hídrico de manera garantizada y permanente, incluso con las posibilidades hasta de crecimiento y apertura para otras actividades de alto consumo de agua, como son la actividad turística y la actividad, evidentemente, de servicios hoteleros. Y la otra es que tendremos que revisar todos los factores contaminantes que deterioran el funcionamiento, no solamente el funcionamiento en sí,
sino la calidad del funcionamiento de la cuenca. Esto quiere decir que tendremos que revisar lo que estamos utilizando para lo que es la fertilidad, para lo que es la atención a las plagas, para lo que es la depuración de las aguas residuales provenientes de los sectores urbanos, y que esto van, otra vez, van y desembocan a las diferentes, como efluentes, a los diferentes ríos y arroyos que también desembocan en el mar. Y esto ocasiona y ha ocasionado de alguna manera puntos críticos en donde esta desembocadura de sustancias que son entre peligrosas y contaminantes eh, afecten a los sistemas acuáticos que son tanto en la zona marina como en la zona de los esteros, que es donde se desarrollan más este tipo, o se desarrolla más lo que es la, el desove de las diferentes especies que vienen allí a reproducirse. Y eso es muy importante, y el impacto que tiene es fundamental en eso. Pero además se conjuga ello que la apertura de otras actividades como es la acuicultura o como es la extensión de la agricultura por lavado de tierras, hace y origina que las diferentes especies que están en la zona cercanas o pegadas a lo que es litoral, también se deterioren o se deforeste. Y estamos hablando en el caso del sistema de manglar, del que ya hemos comentado en otras ocasiones, que estamos hablando de los sistemas de humedales que son de protección mundial, por cierto, y aquí en Sinaloa tenemos 9 humedales registrados por el encuentro Ramsar, que es un acuerdo internacional para el mantenimiento y respeto de lo que son las zonas de inundación o que son las zonas de marismas que le llaman. Y esto es muy interesante para nosotros, para conocerlo y saber que no solamente son las que están decretadas como marismas mundiales, sino aquellos que tienen un ejercicio, una función muy importante para, como barrera entre lo que es la parte continental y marina, dos, como contenedores de los diferentes fenómenos hidrometeorológicos que permiten la protección incluso de las zonas que están cercanas al litoral, y la otra es las inundaciones que pueden ocasionar con la cuestión de las mareas altas o el incremento de mareas, que también es una barrera natural que permite minimizar los impactos que puede ocasionar este tipo de fenómenos. Les agradecemos por su atención y agradecemos a Radio Artesana por este espacio. Gracias por seguirnos escuchando como cada viernes. En esta ocasión agradecemos al doctor Ayala y al doctor René Llanes por exponer sobre dos importantes temas que abarcan todo Sinaloa.